Ahora, en Radio Con Aguante, comienza Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. La historia de China se extiende por más de 5.000 años y constituye una de las civilizaciones más antiguas del mundo. A lo largo de los siglos, diferentes dinastías consolidaron una cultura caracterizada por una fuerte valoración de la armonía social, el respeto por la tradición, la familia y la educación. Tres grandes corrientes de pensamiento han influido profundamente en la cultura china. 1. El confucianismo, desarrollado por Confucio, que enfatiza la ética, la jerarquía familiar y la responsabilidad social. 2. El taoísmo propone vivir en armonía con el flujo natural de la existencia. Y 3. El budismo, llegado desde la India, aportó una visión centrada en el sufrimiento humano, la impermanencia y la búsqueda de la sabiduría interior. Durante el siglo XX, China atravesó profundas transformaciones políticas y sociales, especialmente tras la fundación de la República Popular China en 1949. La rápida modernización y apertura económica de las últimas décadas han producido cambios significativos en los modos de vida, generando tensiones entre las tradiciones ancestrales y las demandas de la sociedad contemporánea. En este contexto, llega el psicoanálisis a China, dando un encuentro entre las distintas concepciones del sujeto. Por un lado, la tradición occidental centrada en la singularidad del deseo y el inconsciente, y por otro lado, una cultura que históricamente ha privilegiado la armonía colectiva, los vínculos familiares y el equilibrio social. Este encuentro intercultural plantea interrogantes sobre la universalidad de los conceptos psicoanalíticos y su posibles adecuación a distintos contextos culturales. De este tema, el psicoanálisis en China, dialogaremos, conversaremos con nuestra invitada de hoy, que ya se encuentra en el estudio mayor de Radio Con Aguante, Diana Litvinov. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué. Decime por qué. Tercera temporada. La historia continúa con más voces que dejan huella. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto estar acá, te lo agradezco la invitación. Por favor, Diana, un gusto muy grande de estar contigo, invitada hoy, de hablar de este tema tan, pero tan interesante, el psicoanálisis en China. Antes de entrar ya en pleno tema, quiero saludar, mensajes que me llegan durante la semana, muchísimos, que me hacen, que realmente son un estímulo para continuar con el programa, con Decime por qué. Y bueno, hoy transitamos ya el programa número 41 de la tercera temporada. Por lo tanto, es un lujo, Diana, tenerte aquí para transitar este nuevo programa y contarnos, que nos cuentes, que charlemos, que conversemos sobre un tema tan, pero tan interesante, que es este encuentro de culturas, ¿no es cierto?, Occidente con China, porque sabemos que el psicoanálisis nació en Occidente, ¿no es cierto?, en plena Europa Central. Y bueno, tendrás tanto para contarnos de tu experiencia.
Y decime por qué, cómo se inició esta experiencia tuya de comenzar a trabajar en China. Bueno, para mí estar acá es una oportunidad también de pensar en la experiencia, de elaborarla con vos, con colegas, y de sacar también una conclusión y una evaluación de lo que uno de alguna manera lo hace directamente, lo vive. La manera que surgió esto fue a partir de que fui convocada para difundir el psicoanálisis en China como analista didáctica. Uh-huh. O sea, pacientes didácticos que querían hacer la formación psicoanalítica para pertenecer a la Asociación Psicoanalítica Internacional y para tener más elementos para trabajar con sus pacientes. Sí, ahora te pregunto, para llegar a eso, para llegar que haya candidatos en China, cuando hablamos de China, ¿qué hablamos? ¿De Pekín? No, de China, en toda China en este momento, como vos dijiste anteriormente, hay una apertura, o sea, hay bastante gente que consulta, pero fundamentalmente en este momento los centros son Beijing, Shanghai y Wuhan. Ajá. Son los principales Wuhan, donde centros se inició el COVID. Claro. y que es una ciudad muy moderna, muy interesante, muy grande, con shoppings hermosos y alucinantes, y al mismo tiempo templos budistas tradicionales también muy impactantes. Ajá. Bueno, entonces, para llegar a... ¿Cómo si vos conocés, los primeros analistas, cómo llega el psicoanálisis a China? Claro, el psicoanálisis llega a China muy temprano. Muy temprano. Llega, yo te diría casi en el año 1910, porque hay intelectuales y literarios chinos que les interesó el pensamiento freudiano. Ah, pero 1910, prácticamente cuando... en el 10 se funda la IPA, más o menos por ahí, Sí, ¿no? Sí, a ellos les interesaba mucho el tema del análisis de Freud de los sueños. Uh-huh. Y la asociación libre, porque en China les da mucha importancia a lo que es la escritura y la poesía. Uh-huh. Entonces en los sueños, digamos, aparecen metáforas, símbolos, y a Freud le interesaba mucho la escritura china. Uh-huh. Y a los chinos les interesaba el tema de la asociación libre, las metáforas y la posibilidad de que un significado tenga múltiples sentidos, uh-huh. que eso se ve en la escritura china y también se los ve a nosotros en los sueños, en el psicoanálisis, en el lenguaje. En la asociación libre. Claro, o sea que ellos lo tienen en la escritura porque son símbolos, no es una grafía. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Ajá. Entonces, que habían médicos chinos en 1910 en Viena. ¿Cómo? No, esto llega a través de la traducción de Freud en chino. Ajá. Y al principio les interesó a los intelectuales y a los escritores, no tanto a los clínicos. Después, digamos, entre 1910 y 1930, el psicoanálisis entró también en el hospital, a través del que en ese momento era el ministro de Educación, que tuvo una correspondencia con Freud, que le dijo que si a Freud le interesaba que se difundiera el psicoanálisis en China. Ajá. Por supuesto que le interesó. Claro. Y llegó al hospital, y incluso a psiquiatras que comenzaron a ser psicoanalistas, podemos decir. O sea que desde el inicio, prácticamente, desde el inicio del psicoanálisis en Europa también, comienza en China. Exacto. Pero con la revolución, digamos... Eso era la pregunta. Exacto, esa era la pregunta. Quedó interrumpida en el 1939-40, y hasta prohibida, porque se tomaba el psicoanálisis como algo burgués, digamos, como que era para ricos, y bueno, no, y se prohibió. Sí, entonces, como pasó en la Unión Soviética. Bueno, justamente
lo que entró en China en ese momento fueron las investigaciones de reflexología. Claro, Pavlov. Con Pavlov, donde se buscaba, bueno... La conducta. La conducta, una persona que tenía una determinada situación, eso le provocaba alegría o le provocaba tristeza, entonces estaba relacionado con algo con lo cual... se relacionaba y aparecía el reflejo, ¿no? Uh-huh. Ahora, después, bueno... eso fue en 1949. Sí, en 1949, exacto. Cuando se produce la revolución. Cuando se produce la revolución china. Entonces, queda prohibido durante muchos años y luego vuelve a entrar a partir de la apertura de China hacia el mundo, el salir de la muralla, ¿no? Porque la muralla era una forma también de autoabastecerse. Claro. Y más o menos en el año, a fines del 70, comienza nuevamente a recibirse traducciones en inglés, en chino, gente que venía a dictar seminarios, psicoanálisis, y también entró la Asociación Psicoanalítica Internacional y se empezó a difundir el psicoanálisis, de tal modo que en este momento existe un grupo de estudio chino que ya, digamos, con sus propias autoridades y gente que termina la formación e entra directamente a ese grupo de estudio. A la Asociación Psicoanalítica Internacional, sí. Claro, pero en China todavía no está como sociedad componente, ¿o ya sí? Está en eso, porque ya directamente ya tiene sus autoridades, sí, de ser una sociedad componente, sí. Uh-huh. ¿Y está practicado por médicos, por psicólogos? ¿Cómo es eso? Por psicoanalistas. Los psicoanalistas son en este momento médicos y psicólogos, ¿no es cierto? Sí. O sea que en este momento hay, podemos decir, entran en la escuela inglesa, Melanie Klein, Winnicott, Bion, y hasta hay grupos lacanianos. Uh-huh. O sea, existe bastante... Sí, digamos el abanico de teorías que tenemos, exacto, nosotros los que estamos en la IPA. Sí, ¿no? lo que yo noto cuando voy es que está muy difundida la escuela inglesa, uh-huh, la escuela kleiniana, y que a veces se lee poco Freud directamente. O sea, entra mucho, digamos, entre la escuela inglesa, los americanos, un montón de autores que se refieren a Freud, pero a veces parece que Freud directamente, él... no se lee tanto. Uh-huh. Bueno, eso sí, en la Argentina también pasó, ¿no es cierto? También, exactamente. Entonces, esto que es revolucionario de Freud, ¿no es cierto?, y que genera tanta movilización, hace falta gente que hable directamente de Freud, y eso se nota enseguida, que es como que se entusiasman y se interesan y quieren más. Ajá. Una pregunta que básica. Digamos, ¿se habla en inglés? ¿Se habla en chino? Se habla en inglés. En inglés. Sí. Yo ahora estuve en un seminario muy grande, que los alumnos eran 300 alumnos de toda China, y había traductores. Yo tenía, por ejemplo, un grupo de 30 personas y una traductora que era psicóloga, y que traducía. Mi inglés les traducía a ellos en chino. Ajá. Y había algunos que sabían bien inglés y otros que no sabían tanto inglés. Ajá. Pero la traducción era en chino. Bueno, ya nos vas a contar con más detalles cómo comenzaste, y bueno, todo lo que vas adquiriendo en la experiencia, porque sé que viajás bastante. Claro. Pero bueno, ya vamos a ir con eso. Y entonces, hacemos el primer corte. Marcos Delgado con Pablo Fernández, que están en la operación técnica. Gracias, Marcos y Pablo. Y vamos a escuchar la primera canción del programa. La gran bestia pop
amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Voy a bailar el rock del rico Luna Park y atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia pop. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. El análisis es transitar por las cuerdas flojas que la persona que nos viene a ver, la persona que se pone en manos nuestras, nos ofrece. Entrevista en Decime por qué. La resolución de un conflicto no implica necesariamente la desaparición del rencor. Siempre hay algo que falta, ¿no? Y que pone en evidencia la injusticia. Eso es lo que habla el mito. Decime por qué. Tercera temporada. El programa de Carlos Tehuel. Seguimos entonces dialogando con Diana Litvinov. Y cómo no poner una canción de Los Redonditos, Diana. Sí, la misma canción que escuché a la mañana, hoy cuando me desperté. Claro, la gran bestia pop, haciendo un homenaje al Indio Solari, que, bueno, una personalidad de la cultura argentina, ¿no es cierto?, que nos dejó, pero también heredamos ese legado de él como músico, como poeta, como persona. Así que las dos canciones que yo tenía preparadas durante la semana, las saqué y bueno, elegí esta, la bestia pop, la gran bestia pop, y después también vamos a cerrar el programa con otra de Los Redondos. Muy bien, Diana. Entonces, habíamos dicho, comienza en 1910 la entrada del psicoanálisis, se cierra con la Revolución Popular China en 1949 y en los 70 nos contabas que nuevamente retoma el psicoanálisis. Muy bien. La pregunta es así entonces, ¿cómo vos llegás a China desde Buenos Aires? Llego en avión, son 30 horas, que es insoportable. Bueno, como yo estaba en un programa similar a este que se está llevando a cabo en China, en América Latina.
que era llevar el psicoanálisis a países que no tienen formación psicoanalítica con tanta posibilidad que tenemos acá en la Argentina, como Bolivia, Honduras, Ecuador, Panamá, República Dominicana. Esa era es un programa que lo sigue la IPA, y yo allá era directora de seminarios y supervisiones. Entonces, cuando se establece este programa en China, bueno, me llaman y me pareció que era muy interesante la posibilidad de llevar a China el psicoanálisis en un lugar con el cual yo no tenía realmente ninguna relación anterior. ¿Eso Así más o menos en qué año fue? Y fue en el 17. 2017, sí. Que te convoca la IPA, sí, para que viajes a China a formar. Exacto. Okay. En ese momento lo que traté de hacer era conectarme con China a través de libros que hablaban de China, la filosofía, pero más que nada también la vida común. Yo iba todos los días al barrio chino y bueno, iba a un restaurante a comprar algo, a ver, a mirar. En ese momento, no sé por qué, en Argentina aparecieron muchas películas chinas, así que todas las que aparecían las veía, y conocer un poco que no me resulte tan desconocido, tan extraño, exacto. Pero también lo que yo sentía era que me daban ganas, y me parece que eso es importante para insertarse en un lugar que es desconocido, que es las ganas, la transferencia positiva. Me parece que es como indispensable para poder relacionarse bien y para poder entender, incluso para poder entender el inglés, entenderse en inglés. Cuando iba a América Latina también me encontraba con cosas desconocidas, pero con un idioma que compartíamos. Ahora se trataba de conectarse en inglés, pero yo lo que quiero decir es que la transferencia positiva es algo mágico que abre puertas. Uno termina entendiendo todo lo que dice el paciente, todas las palabras y todo el contenido, si está abierto con las armas que nos da el psicoanálisis. O sea que en el año 2017 haces tu primer viaje. Sí. Ajá. Yo estaba viajando 2 veces por año, cada vez iba un mes cada vez, y tenía que dar a los pacientes 50 sesiones en ese mes. Lo cual, los pacientes eran los candidatos y profesionales que tenían sus pacientes al mismo tiempo, pero estaban haciendo la formación. Entonces tenías ya 50 pacientes. No, tenía que darle, cada paciente tenía que hacer 50 sesiones. Perdón. Ya me parecía. Sí. 50 bueno, también sesiones. Pero en el mes. ¿O durante ese mes, en forma presencial, porque ya los conocía online. Se trabajaba con el psicoanálisis online. Esto estamos hablando de bastante 3 años antes de la pandemia. Pero yo ya venía utilizando el análisis online con pacientes que estaban distantes, ya hacía varios años. Y haciendo la experiencia de que el análisis online es un recurso, una herramienta, una herramienta, pero una diferencia de encuadre, pero que si se mantienen los principios psicoanalíticos, la regla fundamental, la asociación libre, la atención flotante, un analista que no se presenta como un ídolo, como un ideal, sino alguien que está interesado por conocer al paciente, que es el protagonista. Sí, lo que llama Green el encuadre interno. Exactamente. ¿No es cierto? Conservar ese encuadre. El encuadre totalmente, de la misma manera que cuando el paciente está en nuestro consultorio acostado en el diván, ¿no es cierto? Entonces, durante un mes, cada paciente tenía que tener 50 sesiones. Exacto, sí. Ajá. Y luego continuabas con ese paciente online, exactamente. Ajá. Exactamente.
Todas las veces que yo fui a China... Sí, perdón, sí. Una pregunta. ¿En las 3 ciudades viajabas dentro de China o te establecías en una ciudad? Los pacientes eran de Beijing, los que yo tenía, pero había otros analistas que tenían pacientes en Shanghái, otros en Wuhan, pero en general los pacientes a veces viajaban a donde estaba el analista, en Estados Unidos o en Europa, en Inglaterra. A veces había analistas que vivían más cerca, como en Australia, están bastante cerca, o sea que venir a China no resultaba tan... Claro, para ellos, pero no para vos. No para mí, y no conozco la verdad no conocí demasiada gente que hiciera esta experiencia. O sea, hay gente que la hizo, pero tal vez que ella estaba viviendo porque el marido era diplomático en China o porque estaban más cerca, porque hay analistas que vienen de Finlandia, de Noruega, que están cerca relativamente, ¿no es cierto? Entonces es más más o sea, sencillo. que en el 2017 tu primer viaje es para empezar a dar seminarios o directamente supervisiones o los análisis didácticos. Solamente para hacer análisis didácticos. Ajá. Yo he tenido supervisiones y tengo supervisiones de gente que a lo mejor no está en la IPA, que se conectaron a través de alguien que los derivó, pacientes supervisados chinos, pero yo viajé para dar análisis. Pero siempre que viajé me invitaron a algún hospital, a una universidad, y yo siempre fui con alguna conferencia preparada. Todas las veces. Y bueno, entonces era también una cuestión de difundir, ¿no es cierto?, el pensamiento psicoanalítico, temas que te podían tener que ver con la clínica, pero por ejemplo la última vez que fui di un tema sobre la inteligencia artificial buscada como terapeuta, o sea, distintos temas y supervisiones que me traían en hospitales o en instituciones sobre pacientes para ver, digamos, mi visión sobre ese paciente. Claro. Sí. Y preguntas prácticas. ¿Dónde te instalabas para atender? ¿En el hotel o alquilabas algo? ¿Cómo haces con el consultorio? Bueno, yo por suerte, desde la primera vez que fui, a mí me habían recomendado 3 lugares posibles para establecerme ahí, para vivir ahí. Elegí uno de ellos ¿En Beijing? En Beijing, que resultó muy bien. Es un lugar muy agradable. Son varias torres con departamentos que pueden tener 2 o 3 ambientes, y donde yo podía armar el consultorio, mi habitación. Es como un hotel, un apart-hotel, con un servicio digamos, de limpieza, y también es un lugar, digamos, de un lobby para con una biblioteca, digamos, un lugar para estacionar para los pacientes que lleguen. O sea, es un lugar muy agradable. Y cómodo para vos y para los pacientes. Mí y para los pacientes, y además conectado directamente a un shopping que hay ahí. Así que en los momentos libres ibas a pasear. Iba a pasear. Y bueno, siempre fui al mismo lugar, que es un barrio, que es el barrio de las Embajadas, que tiene un parque muy grande, muy histórico, digamos, de hace siglos, y hermoso. Donde la gente baila, hace gimnasia, camina, está lleno de flores, y en invierno nunca fui, pero en el otoño se ve otro paisaje. Y bueno, hay templos, hay todo un sector que es ruso. Bueno, ya es como un barrio que uno lo hace propio. ¿Y cada año viajas un mes? 2 veces por año. Y cada vez un mes. Sí. 2 veces por año. Ok. Bueno, muy bien. Hacemos entonces el corte, Marcos, y luego continuamos charlando con este tema tan apasionante que es el psicoanálisis en China, practicado por Diana Litvinov. Comienzo de espacio publicitario.
Estudio MC, consultoría nacional e internacional con diplomatura de ESCA. Da asesoramiento integral, acompañamiento y gestión en temas legales en Cava, provincia de Buenos Aires y fuero federal. Defensa penal con compromiso y estrategia desde el primer momento. Derecho civil. Buscamos las soluciones a tu problema con mediciones, contratos, sucesiones, familia y patrimonio. Procedimientos administrativos. Elaboración de carpetas y representación ante organismos públicos nacionales y provinciales. Gestorías rápidas y confiables. Un equipo con asesoramiento personalizado en cada etapa. Atención en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y tribunales federales. Con experiencia, seriedad y compromiso en todos los temas legales y acompañamiento en cada etapa de tu caso o problema. Nuestra prioridad es tu tranquilidad jurídica. Doctora Marta Mirabete Cicero. Mensajes 11 58 93 47 48. Lo que empezó en la radio hoy toma forma del libro Decime por qué, palabras que dejan huella, con lo mejor de las entrevistas de este programa de radio. Voces, experiencias y reflexiones que invitan a mirar más profundo. Decime por qué, palabras que dejan huella. Un libro de Héctor Yurchak. Conseguilo en Paidós, Avenida Las Heras 3741, local 31. Publicó Ricardo Vergara Ediciones. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Decime por qué, lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué, tercera temporada, el programa de Carlos Tehuel. Continuamos entonces dialogando con Diana Litvinov sobre un tema tan hermoso, apasionante, que es la práctica que ella realiza del psicoanálisis en China. Recién Diana nos contó que antes de viajar a China, viajó por América Latina, llevando supervisiones, seminarios, en lo que se llama ILAP, Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis. Y acabo de recibir un mensaje, Diana querida, de Álvaro Carrión de Quito, Quito, Ecuador, y dice: hola Carlos, Diana integró hace algunos años el staff del ILAP. Es una persona muy estimada en Ecuador. Mis saludos y los del grupo a ella y a tu excelente programa. Así que ya tenemos un saludo. Sí. Me emociona mucho esto que estás leyendo, porque tanto Álvaro como su mujer Silvia me recibieron en Ecuador de una manera muy cálida. Son profesionales muy formados en psicoanálisis. Así que bueno, me alegra mucho este mensaje, y bueno, supongo ya que ya serán parte de la IPA o estarán ahí, porque son profesionales con muy buena formación, y el grupo es un grupo que merece ya ser parte de la IPA. Así es, tal cual. Un abrazo enorme para ti, Álvaro, y para Silvia. Tenemos otro mensaje, pero lo voy a leer después que te presente, Diana, porque no te presenté. Entonces, Diana Litvinov, psicoanalista, miembro titular didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, por supuesto de la Asociación Internacional Psicoanalítica, supervisora didáctica y supervisora didáctica por IPA en China. Es muy largo el currículum, así que estoy tratando de sintetizar para que no me lleve todo el programa.
por supuesto profesora del Instituto de Psicoanálisis en APA y autora del Sujeto escondido en la realidad virtual, que acá lo tengo al libro para que lo puedan ver. Primer libro publicado por Diana, de Letra Viva, El sujeto escondido en la realidad virtual. Bueno, si hay tiempo, por ahí le preguntamos algo a Diana de este libro. Y el segundo libro que escribe es Introducción a la lectura de Jacques Lacan. ¿Quién te lo editó? Vergara. Ah, Vergara. Sí, lo editó y lo solicitó. Digamos, fue hecho, digamos, como iniciativa de él. Perfecto. Acá está el segundo libro de Diana y el último libro como autora. También de Vergara. De Editorial Vergara, Ludopatía y Adolescencia. Un golpe de suerte, que también, bueno, si hay tiempo hoy, y si no, Diana, ya te comprometo para otro programa en la 4ª temporada para que nos hables justamente de la ludopatía como adicción también, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, así que Diana, ya estás presentada como psicoanalista, como autora, y ya tenemos otro mensaje de una colega, amiga, fiel oyente de este programa, Victoria García, que es colega de APA. Dice: muy lindo el programa, apasionante la experiencia de Diana Litvinov. Yo quisiera preguntarle a Diana si ella observó diferencias en el psiquismo de nuestros antípodas chinos. Bueno, habría que ver por qué antípodas, Vicky. ¿Qué fue lo que más la sorprendió? Pregunta Vicky García. Bueno, me parece que es una pregunta muy interesante, muy apropiada. Uh-huh. Yo cuando me relacioné con los pacientes, lo que más me sorprendió es la falta de diferencia. La falta de diferencia, qué interesante. Me encontré con los mismos temas, los mismos angustias. Las mismas angustias. El problema con los padres, digamos, el problema con el jefe que en el trabajo no lo deja ascender, el problema con el marido que no la entiende, o con la esposa que no cumple con las expectativas. O sea, los celos, las envidias, era la misma persona que nosotros conocemos a través del psicoanálisis. Pero esto sí que es interesante, ¿no? Porque tomando esta palabra de antípodas, ¿no? Como si fuera lo opuesto al hombre occidental. Eso, digamos, tenemos tanta distancia con China que pareciera que realmente es un otro que no podemos pensar que atraviese la misma problemática que el hombre occidental. Exactamente. Tenemos que también pensar que hay un proceso en este momento de apertura, de globalización, que hace que de pronto en China se festeje la Navidad, por ejemplo. Uh-huh. Pero entonces están colonizados. Están colonizados. Pero nosotros también tenemos muchas cosas digamos de los chinos, ¿no? Pero, por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, hay algo que se descubrió, que la asociación libre, la atención flotante, son digamos, las reglas fundamentales para un analista para comprender a un paciente. Uh-huh. Nosotros le decimos al paciente que hable de lo que quiera, no que hable de esto, del otro, que se acuerde de esto, que se acuerde de lo otro, sino que lo que le surja. Y aparte, se le solicita al analista que no esté buscando nada, que esté abierto, sí, que pueda escuchar con una atención flotante, sí, lo que dice el paciente, uh-huh, no buscar, encontrar. Uh-huh. Esto es un concepto taoísta.
Wow. Es un concepto taoísta que fue, enunciado como algo de la no acción, se llama, la no acción, que no significa la pasividad y no hacer nada, sino que significa no insistir en encontrar algo, sino que entender la situación en la que uno se encuentra para poder ver de qué modo fluya con esa situación y encuentre justamente lo que uno busca. Como decía Picasso, sí. No busco, encuentro. Bueno, exactamente. Bueno, entonces nos encontramos que Freud, que no se dedicó a estudiar la filosofía china, porque él estaba interesado en la filosofía griega, en el pensamiento judío, en los filósofos de su época, pero también él tiene muchas citas chinas. Él nos habla de un emperador chino que perdió sus perlas y las buscó por todos lados y no las pudo encontrar, hasta que mandó a su no buscar, y el no buscar encontró las perlas. Entonces, y también Freud tenía con sus objetos queridos, muchos objetos de jade chinos. O sea que nos encontramos que objetos de arte, que las distancias no son tan grandes. Resulta que nuestra forma de trabajar como psicoanalistas es la forma en que trabajaban los taoístas. Entonces, bueno, nos está hablando de algo que tiene el psicoanálisis como ciencia, que es la universalidad. Es universal. Los complejos que Freud definió son complejos universales. O sea, complejo de Edipo. Complejo de Edipo, complejo de castración, el masoquismo, son conceptos humanos. Y además otra cosa que es muy interesante en esto, que es el ajeno, ¿no es cierto? El ajeno. El que es tan distinto, ¿no es cierto? Que decía la colega, que es así, que uno dice, ¿con quién me voy a encontrar? Pero resulta que el ajeno es cualquier paciente nuevo. Y es cualquier paciente también conocido que de pronto nos surge algo nuevo, distinto, que nos abre un panorama que no esperábamos. Y el ajeno está dentro nuestro, porque nosotros no nos conocemos. Y nosotros siempre descubrimos dentro nuestro, sobre todo cuando nos analizamos, alguien extraño. Ese sujeto dividido, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ese extraño puede ser el chino o puede ser alguien que vive en Santiago del Estero, que yo desafío a que analicen a alguien con una madre de Santiago del Estero y se va a encontrar con cosas que nunca se imaginó. Claro, pero a ver, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué pienso que es tan ajeno? Porque hay una estructura cultural tan distinta que ahí me parece que, bueno, vos tenés la experiencia, que si realmente el Edipo es el mismo Edipo griego, digamos, que el Edipo chino, ¿no es cierto? O la relación fraterna, por ejemplo. ¿Cómo lo pensás? Nosotros no podemos, dejar de pensar en lo que es la cultura, porque el sujeto está inserto en una cultura, en su cultura y en su familia, y cada cultura, cada su familia tiene algunas especialidades, individualidades específicas pero que no son incomprensibles. Por ejemplo, dentro de se habla mucho, bueno, parece que para analizar a alguien, un paciente chino, habría que conocer la cultura china y saber cuáles son sus festividades. Yo les puedo decir que esto no es así para nada, ¿no es cierto? Es un ser humano como cualquier otro. Una ceremonia china muy conocida es la limpieza de las tumbas. O sea, una vez por año se va a la tumba del familiar, se barre la tumba y se quema el incienso, para comunicarse de alguna manera con el muerto, digamos, o darle un homenaje. Ahora, nosotros lo que es el duelo lo entendemos en esa ceremonia y en las ceremonias que podemos hacer nosotros con los duelos, que a lo mejor no son barrer las tumbas, pero
será de otra manera, cada cultura lo hace de su manera. Esos ritos. Esos ritos se hacen de distinta manera, pero es lo que Freud llama el análisis aplicado. Lo podemos aplicar a lo que es Semana Santa y lo podemos aplicar a lo que es el barrido de las tumbas, ¿no es cierto? Muy parecido a los rituales mexicanos. Rituales mexicanos, bueno, sin hablar de las pirámides que hay en México, en Egipto y también en China, aunque están medio, digamos, ocultas las pirámides de China, pero también en China hay pirámides. Otra cuestión, por ejemplo, la relación con los padres, sí. El respeto que tienen los chinos por los padres, por los ancianos, pero digamos, y la dificultad a veces de enfrentar determinadas tradiciones, que es bueno, si es un varón tiene una superioridad y un beneficio, y si la que es mayor es la hermana, y si el varón tiene problemas, la hermana tiene obligación de ayudar al hermanito que a lo mejor no estudió lo que estudió ella y que se la pasó la vida sin esforzarse, la hermana tendría que ayudarlo. Esto puede ser algo tradicional, pero en esta época, con esta globalización que tenemos, no sucede tan así. Las hermanas mujeres no ayudan directamente al hermano varón, enfrentan también a los padres y siempre existieron los conflictos. Bueno, entonces hacemos el último corte y continuamos dialogando de este apasionante tema, el psicoanálisis en China, con Diana Litvinov. Lo que empezó en la radio hoy toma forma del libro Decime por qué, palabras que dejan huella, con lo mejor de las entrevistas de este programa de radio. Voces, experiencias y reflexiones que invitan a mirar más profundo. Decime por qué, palabras que dejan huella, un libro de Héctor Yudchak. Conseguilo en Paidós, Avenida Las Heras 3741, local 31. Publicó Ricardo Vergara Ediciones. Manual práctico de oratoria de Rafael Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren ocupar lugares de liderazgo. Pedilo a @Rafael Arrastía Mendoza. Informes al 11 60 31 44 23. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Historias y canciones del tercer planeta. 10 años en la radio y en tus oídos. Decime por qué. Tercera temporada. Nuevas voces, nuevas preguntas, nuevos debates. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Continuamos entonces en Decime por qué, charlando sobre el psicoanálisis en China, y con Diana Litvinov, que ya tiene prácticamente, vas a tener ya 10 años. Sí, empezaste 8 años. Claro, estamos en el 2026. Que hubo una interrupción durante la época del COVID, donde siguió el análisis online, pero claro, no podía viajar. Y no pudiste viajar. No. Una pregunta que me surgió a través de esta charla, de este diálogo, Diana. En Argentina tenemos tanta tradición psicoanalítica que ya está extendido en todo el país, está extendido en todos los hospitales. Hay una cultura psicoanalítica. Uno sube un taxi y el tachero ya te interpreta, y a veces te interpreta bien. Claro, y gratis. Sí.
¿Cómo podés comparar esa cultura psicoanalítica con el comienzo que se está dando en China? Sí, es muy, muy interesante esto, porque en Argentina se da una situación particular, que es que tenemos muchos pacientes y muchos analistas, y el porcentaje de pacientes es el paciente que más analizados tiene. Y, por supuesto, como vos dijiste, uno lo ve en novelas, que hay un grupo de psicoanálisis, y llega un paciente sabiendo, ya porque tuvo un análisis previo o porque su amigo se analiza y le dijo cosas, y entonces hacer una interpretación donde uno muestre situaciones con el padre, con la madre, edípicas, nos encontramos que no lo sorprende demasiado, ya lo escuchó. Uh-huh. Entonces, uh-huh. En cambio, los pacientes chinos vienen como con poca experiencia o haciendo su primera experiencia, y ahí nos sorprendemos nosotros de que los que les decimos los impacta mucho, los sorprende, uh-huh. que uno le hable, digamos, de la rivalidad con el padre, del amor a la madre, los celos con los hermanos, uh-huh. lo reconocen, lo elaboran, uh-huh. les sirve mucho. Entonces uno se encuentra de pronto de vuelta con el psicoanálisis al comienzo, uh-huh. esta cuestión de la movilización, y también con los cambios. O sea, de pronto se dan cambios con los pacientes en China muy rápidos, que nos agradan. Uh-huh. Pero como tenemos experiencia, sabemos que finalmente también van a aparecer las resistencias, también van a aparecer los problemas, porque el ser humano no le gusta la verdad. O sea, quiere cambiar, quiere saber, pero le cuesta mucho encontrarse con lo que es la verdad y lo que es el cambio. Entonces nos encontramos que no es tan fácil alguien que viene porque quiere tener una pareja, pero resulta que la consigue y recién ahí aparecen los problemas, o la pierde, porque aparece también el masoquismo, aparece la culpa. Hay muchas situaciones que el analista tiene que manejar y que hacen que sea una profesión difícil, ¿cierto? Esto va a aparecer, pero resulta también como un desafío acá a la vuelta encontrarnos con los pacientes que ya tienen esa experiencia, encontrarse la manera de buscar dónde está el camino para llegar al cambio, ¿no? Claro, también acá en Argentina con tanta cultura psicoanalítica que a su vez eso aumenta la resistencia también. Claro, exacto. Sí, ya no son vírgenes, ¿no es cierto? Pero nos obligan a nosotros también a hacer un trabajo más interesante, más profundo, ¿no? Uh-huh, sí. Uh-huh. Y Diana, entonces, analizás en inglés, los pacientes te hablan en inglés, pero habías dicho al comienzo del programa que tuviste, creo que en el último viaje, una actividad de docente donde habían traductores en esa actividad con 300 personas. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, los grupos eran más pequeños. Las 300 personas estaban en las conferencias que se daban, uh-huh. que también se daban. La experiencia es como el traductor o traductora. En general, pero hay traductores y traductoras. También estaban relacionados con el psicoanálisis y con la psicología. Ellos lograban transmitir de una muy excelente manera lo que el conferencista o el profesor estaba uh-huh, informando, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay algunos autores argentinos que allá se leen? No se leen autores argentinos, que bueno, esa es una tarea hacer con Garma, por ejemplo, Villon Rivière, autores muy, muy interesantes para transmitirles, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión, sí. Pues vos me decías antes del tema de
de la relación con los padres, también hay algo que tiene que ver con la educación. Nosotros nos encontramos con que la educación de los chicos, hablando de las diferencias, uno se encuentra con, uno dice, bueno, es lo mismo, no es lo mismo, ¿no es cierto? La educación de los chicos allá es muy severa, la educación de escolar. Ajá. Donde se trata que los chicos saquen buenas notas, que sepan mucho, las clases son muy extensas, hay exámenes muy frecuentes casi todos los días, y cambia la relación de los padres con los chicos cuando el chico entra en el colegio. Ajá. Y ya estamos hablando de la primaria. De la primaria. Porque luego vienen exámenes que van a determinar a qué universidad puede entrar el hijo. Ajá. Y de acuerdo a la universidad se supone que va a ser su vida, su triunfo o su fracaso, la posibilidad de tener dinero o de no tener dinero. Entonces lo que importa es que el chico o el adolescente tenga buenas notas, que sepa mucho y que pueda dar bien los exámenes. Ajá. La amistad con los compañeritos, la solidaridad, eso no tiene tanta importancia. Es algo que parece que es perder el tiempo. El amor, bueno, menos todavía, ¿no es cierto? Entonces, y las comparaciones con otros, compañeros que sí sacan buenas notas y un chico tal vez no saca tan buenas notas, hace que interfiera mucho en la relación entre padres e hijos, ¿no es cierto? O sea que ese es un sistema pero que no es que uno no lo entiende, uno lo puede entender psicoanalíticamente, porque acá también podemos decir, en Argentina hay padres que mandan a los hijos a colegios muy exigentes, sí, donde buscan que el hijo aprenda a competir y a llegar, digamos, a la adolescencia y luego a la juventud con una manera de poder ganarle al otro. Y otras escuelas que tienen otro nivel, donde se busca otros objetivos que tienen que ver con que el chico se conecte con sus afectos, con que se conecte con sus amigos, sí, otras lógicas. Sepa ayudar. Exactamente, bueno, existe, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. O sea que allá creo que lo que nos estás diciendo es que hay mucho individualismo para llegar a puestos importantes de trabajo. Sí. Pero también hay escuelas que se llaman escuelas internacionales, porque como hay mucha gente que viene de otros países, los hijos estudian en escuelas internacionales, que ahora los chinos también están yendo allá. Uh-huh. O sea, hay padres que se cuestionan esta digamos, severidad de los maestros y mandan a sus hijos a las escuelas internacionales, o incluso algunas pocas escuelas públicas también están haciendo cierta apertura, sobre todo porque, bueno, llega la adolescencia y aparecen las amenazas de suicidio de los adolescentes, bueno, ¿no es cierto? Es decir, has tocado, no solamente hemos hablado de psicoanálisis, sino de la cultura china, y dentro de esa cultura, bueno, lo que significa la educación, suicidio, es decir, yo creo que da para otro programa, no solamente para hablar de tu experiencia tan amplia de lo que es psicoanalizar en China, sino también los libros que publicaste. También desde ya te estoy comprometiendo a que vuelvas y que hablemos también me interesa muchísimo tu punto de vista sobre la ludopatía, las adicciones. Bueno, con mucho gusto. Se ha terminado y vamos a escuchar, Marcos, la última canción del programa, por supuesto homenajeando al Indio Solari.
intereso y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del Perico, para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Los ojos ciegos bien abiertos, dice el indio. Qué increíble, qué poeta, por favor. Ha llegado el final del programa número 41 que hemos transitado y hemos conversado con Diana Litvinov. Realmente un placer, Diana, tenerte acá, charlar contigo sobre un tema tan apasionante como es el psicoanálisis en China. Pero también les quiero decir que voy a tener otro lujo más tarde, ya que voy a ver El Barbero de Sevilla en una versión reducida, que uno de los tenores es Gabriel Centeno, en el teatro, en la Casa Lírica en Belgrano. A las 7:30 tengo entradas, otro lujo para el sábado a la tarde, así que Diana, también te estoy invitando para que vayas, porque vamos a escuchar tenores buenísimos. Y también Gabriel, que me mandó esta información, me dice que el próximo concierto va a ser zarzuela española y baile flamenco el sábado 18 de julio, a las 7 de la tarde. Entonces ya está pasado, Gabriel, la publicidad. Y bueno, amigos, amigas, el sábado próximo no hay Decime por qué, es un fin de semana largo, así que no hacemos el programa. Nos encontramos nuevamente el sábado 20 de junio. Buena semana y nuevamente muchas gracias, Diana Litvinov, por conversar sobre tu experiencia del psicoanálisis en China. Buena semana, adiós. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Decime por qué. Tercera temporada. Nuevas voces, nuevas preguntas, nuevos debates. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel.